Hola, ¿cómo estás? Te saluda Pablo Aranguren. Te doy la bienvenida a esta nueva materia que se llama apologética. Es una palabra, a ver, puede sonar medio rara. No te preocupes, vamos a ir explicando un poquito en la clase acerca de qué se trata esto. Empiezo a decirte que todo el mundo tiene una forma de ver la vida, lo que se llama una cosmovisión. Y necesitamos entender la forma que las personas tienen de ver la vida para poder compartir el Evangelio de una forma que sea correcta, adecuada para cada persona. No lo mismo predicarle a una persona que cree en Dios que predicar a una persona que no cree en Dios. No lo mismo predicarle a alguien que cree en la Biblia y a otra persona que no cree en la Biblia. Entonces necesitamos aprender a distinguir o a conocer la cosmovisión de cada persona antes de poder presentar a Cristo. Como le diría un amigo mío, hay que aprender a hacer las preguntas correctas. Aprender a hacer las preguntas correctas para poder recibir las respuestas correctas y de esa forma también puede ser más intencionales en la forma de presentar el Evangelio a esas personas. Pero bueno, ¿qué es la apologética? La apologética nace de un versículo en la Biblia, en Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 15, dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, ahí está la palabra apologética, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa palabra, o mejor dicho, este texto va a ser recurrente a través de todo nuestro estudio, ya que va a ser el texto base, el texto lema de esta materia, 1 de Pedro 3:15. Entonces, la palabra defensa allí es la palabra apologética, que justamente en su sentido más exacto es en defensa de, en defensa de. También se ha definido como la rama del cristianismo que trata de responder cualquier crítica que se opone o cuestiona la revelación de Dios, de Cristo y de la palabra. También se define como una defensa formal de una causa o creencia. Entonces, eso es una defensa. Vivimos en un mundo que está bastante convulsionado, un mundo que tiene su propia forma, su propia cosmovisión de ver la vida y necesitamos entonces tener respuestas para la gente. Para esto tengo que decirte algo que es importantísimo y es que hablando de apologética, hay varios extremos. ¿Sí? Por un lado hay extremos. ¿Cuáles son? Hay gente que dice, bueno, debo responder a todas las preguntas antes de compartir a Cristo. Es un extremo. La gente dice, bueno, antes de que la gente conozca a Cristo, tengo que responder todas las preguntas que me hacen. Bueno, quiero decirte que no vas a tener todas las respuestas y cada vez hay más preguntas. O sea, que vas a pasar toda una vida queriendo responder y nunca anuncias a Cristo. El otro extremo es cuando la gente dice, bueno, no, a ver, la Biblia es la verdad suprema. ¿La tomas o la dejas? Y entonces la persona que no cree en la Biblia va a decir, bueno, puede ser tu verdad suprema, pero la mía no es, y ahí se cierra toda la posibilidad de compartir el Evangelio. Son dos extremos, mucho cuidado con los extremos. Creo sinceramente que la Biblia es la autoridad suprema, y por supuesto que tiene todas las respuestas, pero para poder llegar a que la persona crea en la Biblia, hay que pasar todo un proceso de que la persona pueda llegar a comprender por qué este libro es tan especial y tan fundamental para su vida. Pero como te dije antes, tampoco el extremo de, bueno, antes de la Biblia tengo que responder todas las preguntas que la persona tenga. Y no vas a llegar jamás a contestar eso. Entonces hay dos extremos, cuidado, ¿eh? Ni el uno ni el otro, tengo que buscar un medio. Pero no solamente vamos a ver que hay dos extremos, sino también vamos a ver que hay varias escuelas en cuanto al tema de la apologética. Por un lado está la escuela racional, ¿sí? El racionalismo, que se basa solamente en argumentación y razón. Es gente que se prepara intelectualmente y tiene respuestas para todo y todo se basa en eso, justamente en la razón y en argumentación, argumentos que puede llegar a convencer a otros. La otra escuela que hay es el semi-racionalismo, que es gente que dice, bueno, sí, Dios te convence de pecado, de justicia y de juicio, pero necesitas argumentación. El semi-racionalismo. Y hay una tercera escuela, que es realmente la que más prefiero yo, que se llama la escuela de la presuposición, y es
la Biblia primero y después la razón. ¿Sí? Primero la Biblia y después la razón. Realmente hay ejemplos, cantidades de personas que se han convertido solamente leyendo la Biblia. Recuerdo hace años conocí un pastor, un hombre de Dios, sinceramente, y él contaba que él no sabía leer. Entonces, una maestra, queriendo enseñar a leer, utilizó la Biblia para que él comenzara a practicar su lectura. Y comenzó a leer la Biblia y a través de las páginas de la Biblia llegó al conocimiento de la verdad y entonces entendió que era un pecador perdido, que necesitaba la salvación y entonces Cristo llegó a su vida. Eso tremendo, ¿no? Entonces, dos extremos, tres escuelas, pero tenemos que saber que hay algunos errores en el tema de la apologética, algunos errores que hay que tener en cuenta antes de comenzar a estudiar más en profundidad cada uno de los temas que vamos a estar viendo durante la materia. A ver, errores. Por un lado está lo que se llama el razonamiento circular. ¿Qué es eso, el razonamiento circular? Es un error muy común. Llega la persona a predicar el evangelio a otro y le dice, mira, vos sos una persona pecadora. Entonces le dice, esa persona dice, bueno, ¿quién lo dice? Él lo dice la Biblia. Pero yo no creo en la Biblia. Pero la Biblia lo dice, pero yo no creo en la Biblia. Pero lo dice la Biblia, pero yo no creo. Y comienza un círculo realmente que no tiene fin, es como una espiral que va siendo un razonamiento circular en el cual yo quiero imponer lo que sé que es lo correcto, la fe, pero otra persona también quiere imponer su pensamiento propio y no salimos de ese círculo y no avanzamos porque todo se genera en simplemente una espiral que no tiene fin. Es un error muy, muy común en medio de lo que es la apologética. El segundo error muy común también es menospreciar a la otra persona. Es decir, la otra persona tiene una idea y entonces yo con soberbia voy y le digo, no, estás equivocado, sos un ignorante y voy tratando mal a la persona con menosprecio. Hay mucha gente también que lo hace, de hecho ha sido famoso también algunos videos de gente que inclusive maltrata a los oyentes porque tienen una forma de pensar diferente, una cosmovisión diferente. Entonces, cuidado con menospreciar, no tenemos que menospreciar a nadie. Al contrario, tenemos que en cierta forma, para ganar su corazón, tenemos que escuchar atentamente lo que la persona piensa, darle respeto a lo que la persona piensa y después, con la palabra de Dios y con argumentos, que vamos a ver algunas cosas sencillas, poder responder a estas personas. Tercer error muy común también es ignorar la cosmovisión. Ignorar la cosmovisión. Para explicar un poquito más el tema de la cosmovisión, se habla acerca de lo que la gente piensa en cuanto a su origen, ¿no? Te vas a entender. De repente querés predicar, pero la gente no cree ni siquiera en el Génesis. Entonces, ¿de dónde venimos? Es una pregunta muy fácil de hacer. ¿De dónde venimos? Y la persona te puede llegar a explicar cuál es su cosmovisión frente a por qué está aquí o cómo llegó hasta acá. Segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito de tu vida? O sea, ¿para qué estás? Y también te vas a sorprender porque te vas a dar cuenta que la persona va a comenzar a titubear, a decir, bueno, no sé, no estoy seguro, no, creo que simplemente es vivir. Y bueno, es su cosmovisión y también te va a dar pie para poder compartir acerca de la fe. Otra forma también de conocer su cosmovisión es que piensa en cuanto a la moral. ¿Te parece bien que maten niños? ¿Te parece bien que haya mujeres maltratadas? ¿Te parece bien que la gente entre a tu casa y te robe? Bueno, son preguntas de la moral. La persona también va a decir en cuanto a eso, qué piensa en cuanto a eso. Y eso, mis queridos, es una puerta gigante para poder compartir el evangelio también con las personas. Y también en cuanto a su destino. Es decir, después de esta vida, ¿qué hay? ¿Para dónde vamos? Y también te vas a sorprender porque la gente a veces dice, no, realmente no pienso en eso, o creo que todo termina en la tumba y ya está. Y también son oportunidades para predicar. Entonces, ojo, errores. No entremos en el razonamiento circular, esa espiral que no tiene fin. No menospreciemos lo que la otra persona cree, porque está mal. Y aparte también no ignoremos su cosmovisión, su forma de ver la vida. Y un cuarto error también que es muy común también, que tiene que ver con lo otro, y es no pierdas los estribos. No pierdas los estribos, es decir, no pierdas no permitas que te salgas de las casillas, no permitas que realmente te enojes en medio de una discusión y que en esa discusión digas cosas que no tengas que decir, o
o pierdas el control, porque realmente eso también va a cerrar una puerta que realmente es una pena, que perdamos muchas de esas oportunidades por culpa de nuestro carácter. Entonces, bueno, son errores comunes. Entonces hablamos de excusas, hablamos de escuelas, hablamos de errores. Y ahora quiero hablarte un poquito en cuanto al tema de estrategias en este tema de la apologética. Una estrategia es invitar a las personas a conocer la Biblia. Es una estrategia muy buena. Entonces, vos te encontrás con alguien, quizás un conocido, quizás un familiar, quizás un vecino, quizás alguien simplemente que nunca habló contigo y le pregunta, ¿no? ¿Crees en la Biblia? Y la persona te va a decir no, sí, bueno, si dice no, le dices, mira qué interesante. Bueno, yo te quiero invitar a que leas la Biblia. Pero no, ¿cómo? Si ya te dije que no creo. No, no, está bien. Pero es curioso, le puedes decir, porque la gente más intelectual en el mundo lee la Biblia. Entonces, ya que eres una persona tan intelectual, sería bueno también que leyeras la Biblia, ¿no? Es una forma de llegar, ¿no? Es invitar a la gente a conocer la Biblia. La gente dice, no, no, pero yo no quiero leer eso, no creo en fábulas. Le dices, mira qué curioso, porque muchos de los científicos que han ganado premio Nobel en el último tiempo sí creen en la Biblia. Entonces me parecería que con tu forma de ver la vida sería interesante también que añadas a tu conocimiento también la Biblia. Bueno, son invitaciones que hay que saber formularlas y de acuerdo a la persona también hay que saber hacerlo de una forma sutil, pero sobre todo mostrando que la Biblia realmente es para personas pensantes, la Biblia es para personas intelectuales, la Biblia es para todo el mundo. Pero mostrarle a las personas que realmente es importante que conozcan la Biblia, es una estrategia. Otra estrategia en la cual vamos a trabajar un poquito en esta clase es mostrar pruebas externas de la veracidad de los temas como la existencia de Dios, la historicidad de Cristo, la palabra de Dios, la creación. Entonces hay que mostrar pruebas externas de todo esto. Obviamente que yo creo lo que la Biblia dice, pero hay personas para las cuales no es suficiente. Entonces se muestran pruebas externas de todo esto. Y la gente normalmente queda sorprendida al ver esas pruebas porque realmente no se esperaban que hubiese tantas pruebas en cuanto a este tema. Otra parte de la estrategia es siempre recordar el problema del hombre. Siempre recordar el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Bueno, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema del hombre, el pecado. Cuando yo recuerdo que ese es el problema del hombre, tengo que mirar con compasión a la persona, dándome cuenta que su problema es el pecado. No es su filosofía, no es su forma de ver la vida, ni siquiera es su cosmovisión. El problema es su pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo tengo que recordar también que ese pecado tiene un costo muy alto y ese costo altísimo es la muerte, la separación eterna de Dios. Romanos 1, versículo 18, Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El problema del hombre es que a pesar de que ve a Dios manifestado en la creación, sin embargo decidió no creer. Es su impiedad y su injusticia porque ellos detienen con injusticia la verdad. Dios se manifestó a ellos a través de lo creado, la naturaleza, los árboles, este planeta, la ley de gravedad, todo apunta a Dios y sin embargo el hombre decidió darle la espalda a Dios. 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios 2, allí dice el versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La gente que no tiene al Señor están perdidos por sus pecados, están separados de Dios,
no pueden ver a Dios aunque Dios se manifestó a ellos, y para ellos realmente es algo que es una locura, y no la pueden discernir porque realmente para ellos no lo pueden entender. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo se encargó de cegar el entendimiento de las personas para que ellos no puedan creer. Y necesitan a Cristo. Ellos necesitan a Cristo. Ellos necesitan que el Señor llegue y realmente los haga libres. Como dice en Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Ellos necesitan la obra de Cristo, que el Espíritu Santo llegue, y como dice en Juan capítulo 16, que los convenzca de pecado, de justicia y de juicio, que haya un poder de convencimiento de parte del Espíritu Santo. Que queden convencidos. ¿Por qué? Por mis palabras, no, por la obra del Espíritu Santo que trabaja en sus corazones. Entonces, hablamos de extremos, hablamos de escuelas, hablamos de errores, hablamos de estrategias, pero también tenemos que hablar acerca de estilos. Hay varios estilos dentro del tema de la apologética. Principalmente hay dos estilos que son los más comunes, es el estilo de ofensiva y el de defensiva. Son dos estilos, ofensiva y defensiva. Ofensiva, o también conocida como apologética positiva, es presentar un caso positivo para las afirmaciones de la fe cristiana. Es decir, yo me pongo y le presento a la persona el caso que quiero presentar. No estoy esperando que la persona me pregunte algo, sino que yo voy y presento un caso. Como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda opinión que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tengo que derribar argumentos. Entonces es una apologética ofensiva. Yo presento un caso positivo para las afirmaciones de la fe cristiana. Pero también está la apologética defensiva, o también llamada como negativa, que la idea es anular objeciones y argumentos a los reclamos en contra de la fe. Es decir, cuando yo comienzo escucho algo, entonces yo digo, no es así, y yo comienzo a presentar argumentos para anular esas objeciones que se levantan en contra de la fe cristiana. Fíjense por favor en Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, versículo 7, dice el apóstol, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis presiones, dice Pablo, y en la defensa apologética y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, Pablo decía, ustedes también son parte en la defensa y en la confirmación del Evangelio. O sea, somos los que estamos allí en el frente de batalla, estamos tapando bocas. Entonces habla de apologética ofensiva o positiva y defensiva o negativa. Entonces, bueno, esta clase ha sido una pequeña introducción. Espero no abrumar con demasiada información, pero lo importante es rescatar algo. La apologética es una bendición y es la rama de la teología que se ocupa justamente en poder conocer a las personas, su cosmovisión, saber escuchar a las personas, pero también en tener argumentos para responder a aquellos que se oponen a la verdad. Es tener argumentos para poder presentar a Cristo, pero también presentando argumentos que confirman la veracidad de la palabra de Dios. Así que bueno, en el próximo módulo vamos a estar viendo un poquito más en cuanto a esto, así que por favor tome un descanso ahora, pero los espero en el próximo módulo.